Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy buenos días, hermanos. Hoy, en este domingo, tengo una vez más la oportunidad de compartir un trozo de la palabra con ustedes. Un domingo muy particular, el de hoy, muy importante para nuestro país. Ya cuando algunos de ustedes estén escuchando esta enseñanza, ya habrán ido a votar, a ejercer su derecho al voto. Otros estarán planificando ir más tarde. En todo caso, espero que todos nosotros estemos conscientes de la importancia que tiene, no solo como ciudadanos, sino como cristianos también, el participar de esta responsabilidad de este día. Por supuesto que el mensaje de hoy no tiene que ver con eso. No voy a hablar de esa responsabilidad que tenemos tanto como ciudadanos, así como cristianos, pero creo que no sería muy difícil, si nos lo proponemos, encontrar fundamento bíblico para decir que tenemos la responsabilidad. Yo sé que la Biblia habla de diferentes maneras, de que estamos llamados, ustedes y yo como hijos de Dios, a buscar el bien del lugar en que el Señor nos ha puesto, sea la ciudad, sea el país. Y una vez cada 4 años tenemos la oportunidad de decir algo, de tomar una decisión, de contribuir a lo que entendemos es lo mejor para el país, y ojalá que lo hagamos por amor, pensando en el bien del país y no en un beneficio personal o un fanatismo partidario. Ojalá que cada uno de nosotros se haya tomado el tiempo para reflexionar, para orar y pedir la dirección de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo mejor para mis hermanos, para mi prójimo, para todo lo que vivimos en esta isla? Bien, pues como dije, no es de eso de lo que quiero hablar, no es a eso a lo que quiero referirme hoy. Quisiera compartir con ustedes varios pasajes de la Biblia, básicamente un versículo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y también varios versículos de un salmo, el cual en breve les diré cuál es. Como siempre, me gusta aclarar que cuando comparto la palabra, cuando ustedes me dan la oportunidad de compartir con ustedes,
me estoy hablando a mí en primer lugar. Nunca digo nada que no se aplique a mí, nunca digo nada que no me amoneste a mí, que no me llame la atención, que no me reprenda. Así que me hablo a mí mismo, en primer lugar, me expongo a mí mismo, a la palabra de Dios y al mismo tiempo a ustedes, porque sé que tanto ustedes como yo tienen la necesidad de que Dios les hable. Hoy quisiera comenzar con una exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia que estaba en Colosas, la iglesia de los colosenses. Esta iglesia no era una iglesia que Pablo había fundado. En la introducción que Pablo hace y en ciertos detalles que él da, se ve claramente que él no fundó esta iglesia. Que estos hermanos no le conocían a él personalmente. Dice él que Epafras fue el colaborador en Cristo que les había predicado el evangelio que ellos habían creído. Pero dado que ellos tenían situaciones y estaban bajo ataque de doctrinas extrañas, Pablo cree conveniente escribirles para fortalecer su fe, para afirmarle, para fortalecer su esperanza. En esta carta, al igual que en otras más que escribió el apóstol Pablo, se ve que él sigue un orden. Primeramente, les recuerda y les hace conscientes a ellos del evangelio en que han creído, de cuán grande es el privilegio que tienen de llamarse seguidores de Cristo, de cuán grande es la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo, de todo lo que Dios ha hecho en ellos a través de Él y de todo lo que todavía el Señor guarda para ellos. Y una vez Él sienta los cimientos, los fundamentos de la gracia, del amor de Dios en Cristo, del perdón, de la esperanza que tenemos en Él, entonces luego, más adelante, Él pasa a las responsabilidades que tenemos como cristianos en este mundo, a cómo debemos vivir, a qué espera Dios de nosotros, cuál es la voluntad de Él en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con los demás, sean hermanos o sean no creyentes, etc. Pablo sienta las bases y luego pasa a hablar de las responsabilidades, pasa a hablar de la obediencia. Así que la obediencia siempre está fundamentada en la gracia. La obediencia nunca viene primero. Primero lo que Cristo hizo gratuitamente por nosotros y luego la manera en que nosotros respondemos con gratitud, con amor a Dios, obedeciéndole, conociendo su voluntad y haciéndola. Y parte de este estilo de vida cristiano que se espera de todos aquellos que siguen al Señor, está en el versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses. Después que Pablo les ha hablado de varias cosas, esta es una de ellas. Y dice el apóstol a los hermanos, esto es una exhortación, esto es algo, siempre que en la Biblia hay una exhortación, está hablando de lo que Dios espera de sus hijos, de qué manera quiere Dios que sus hijos vivan, de qué manera quiere Dios que sus hijos se conduzcan en este mundo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice en esta carta a los hermanos es la siguiente, en el versículo 16. Dice él que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios
con acción de gracias en vuestros corazones. Aquí la exhortación del apóstol Pablo, y bien podríamos decir del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo para estos hermanos, y no solo para ellos, sino también para nosotros. Dice él que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios habite, more, viva abundantemente en sus corazones, en nuestros corazones. Si fuéramos a decirlo de otra manera, que estemos siempre llenos de la palabra de Dios. Y esta llenura de la palabra de Dios se manifiesta de dos maneras, podríamos decir. Primero, trayéndome beneficios, trayéndome bendición a mí, pero también, según vemos en este pasaje, se manifiesta de la manera en que nos relacionamos con nuestros hermanos. Se traduce en enseñanza, en exhortación, en bendición de mí hacia mis hermanos y desde mis hermanos hacia mí. Y otra cosa que dice el versículo dice con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Así que donde la palabra de Dios abunda, también abunda la alabanza, también abunda la adoración, también abunda la gratitud hacia Dios. Y estas cosas están presentes en nuestras relaciones, en el tiempo que pasamos juntos. O al menos esto es lo que Dios desea de nosotros. Así que, hermanos, abundar personalmente en la palabra se traduce en bendición para los demás. Si yo estoy lleno de la palabra, entonces yo tengo que darles a ustedes. Si ustedes están llenos de la palabra de Dios, entonces ustedes tienen que darme a mí. De lo contrario, si ni ustedes ni yo estamos llenos de la palabra de Dios, lo que nos vamos a dar los unos a los otros son otras cosas, pero no la palabra de Dios, no lo que Dios quiere, no lo que Dios dice. Y cuando yo reflexiono sobre esta exhortación que hace Dios a sus hijos a través del apóstol Pablo, de que abundemos, de que la palabra de Cristo viva abundantemente dentro de nosotros, cuando reflexiono sobre esto que Dios desea que ocurra en la vida de sus hijos, entonces no puedo evitar hacerme una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, hermanos míos. Esto me tiene reflexionando por un buen tiempo. ¿Qué tan presente está Cristo en nuestras conversaciones, por decirlo de alguna manera? ¿Qué tan presente está Cristo en nuestras conversaciones? Y cuando comienzo y me hago la pregunta, tampoco puedo evitar la siguiente reflexión. Cuanto más presente está un tema en mis conversaciones, pues más importante es ese tema para mí. Esto es algo lógico, algo completamente lógico, no hay que dar muchas explicaciones acerca de eso. Cuanto más abunda un tema, cuanto más abunda un asunto en mis conversaciones, en el tiempo que paso con otros hermanos o con otras personas que no son hermanos, entonces mayor es el lugar que ocupa este asunto en mis pensamientos, en mis planes. Mayor es la cantidad de recursos que yo le dedico, mayor es el peso que tiene en mi vida. Y si fuéramos a resumir, hasta podríamos decir, mayor es mi amor hacia eso, sea lo que sea de lo que estemos hablando, que ocupa mayormente tu vida. Podría ser útil que cada uno de nosotros haga el ejercicio de evaluar esos tiempos, esas ocasiones en que pasa tiempo con otros y tratar de identificar si el Evangelio de Jesús ocupa algún lugar en esas conversaciones. Yo creo que no sería raro que nos encontráramos con el hecho de que Jesús ha estado ausente o mínimamente
presente en muchos de esos tiempos que nosotros pasamos con otros. Y en esto no me estoy refiriendo a los grupos de apoyo, ni me estoy refiriendo a los domingos cuando nos reunimos como congregación. Me estoy refiriendo a todas las situaciones de nuestra vida, a todos los momentos, ocasiones, situaciones, circunstancias en que pasamos tiempo con otra persona. ¿Qué tan presente está el Evangelio de Cristo? ¿Qué tan vivo está el Evangelio de Cristo en nosotros, de tal manera que sale de manera espontánea, de manera libre en diferentes momentos? Es bueno hacer esta reflexión, es bueno uno examinar al cabo de un día qué tanto Cristo ha surgido en la conversación, qué tanto Cristo ha surgido en los temas que se han hablado, que se han tratado, que se han comentado, etc. Y si uno hace el análisis, podría encontrarse con que en muchas ocasiones ha estado ausente o mínimamente presente. Y si admitimos que esto es así, entonces podemos pasar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Cristo esté tan ausente en nuestras conversaciones? Yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes podrían dar varias explicaciones, pero si estamos dispuestos a ser honestos y dispuestos también al arrepentimiento, dispuestos a dejarnos guiar por Dios al arrepentimiento, diríamos que la razón principal es porque la palabra de Jesús, el Evangelio mismo, Cristo mismo, no abunda en nosotros. No puede abundar en nuestras conversaciones y en nuestras relaciones con los demás si no abunda primeramente en nosotros. Y aquí recordamos las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si uno le presta atención y se fija hacia qué temas, cuáles son las cosas que ocupan nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestros planes, entonces ahí está lo que está abundando en nuestro corazón. Y si Cristo no abunda en nuestras conversaciones, si el Evangelio de Cristo no abunda en nuestras conversaciones y en las diferentes situaciones de nuestra vida, entonces significa, lógicamente, que no abunda en nuestros corazones, que la palabra de Cristo no está habitando abundantemente en nuestros corazones, como dice este pasaje, que es el deseo de Dios para sus hijos. Y el hecho de que la palabra de Dios no abunde en nosotros, hermanos, es grave. Para decirlo menos, porque significa, si la palabra de Cristo no abunda en nosotros, que también estamos lejos de entender el privilegio y la bendición que significa que el Dios infinito, que el Dios que es santo, 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 nos haya hablado a nosotros. Un gran misterio que Dios nos haya hablado de una manera tan clara y tan abundante a nosotros que nos rebelamos contra Él. Y significa también, hermanos, que ignoramos cuán necesitada está nuestra alma de sus palabras, que no nos damos cuenta hasta qué punto nuestra alma está debilitada y confundida porque la estamos alimentando con cosas que no son alimento, y que estamos muy engañados si hemos dejado que 1000 cosas de menor importancia le hayan robado a la palabra de Dios su lugar en nuestros corazones. Ahora bien, podemos decir que esto es un problema que abunda en nuestra época, que existe un grupo grande de personas. Juzgue usted mismo, usted misma, si podría estar dentro de ese grupo. Y aún yo necesito examinarme.
un grupo grande de personas, decía, que se consideran a sí mismos cristianos, pero la palabra de Dios no abunda en ellos, porque no existe en ellos un deseo evidente, ferviente, de leer, conocer, meditar en la palabra, ni de que ésta moldee sus vidas. Y hay que decir que son tiempos de mucha contradicción los que nos ha tocado vivir a nosotros. Son tiempos de mucha confusión. A veces me pregunto si los cristianos de 100 o 200 años atrás tuvieran la oportunidad de ver cómo nosotros vivimos, de ver la diferencia tan grande que existe entre lo que nosotros decimos y nuestro estilo de vida, si acaso ellos considerarían que estamos aún cerca de ser cristianos, o si estamos viviendo un autoengaño, si estamos engañados. Eso sería interesante escuchar lo que tendría un hermano de esa época que decir, aunque ciertamente sabemos que los cristianos de toda la época han tenido sus luchas y sus altos y sus bajos. Pero siempre está la posibilidad de que dentro de este grupo de personas, algunos, es muy posible que no conozcan a Dios y que solo tengan algunos elementos del Evangelio como parte de una religión muy ligera. Otros serán auténticos cristianos con un nivel de engaño y de carnalidad muy profundos. En todo caso, todos nosotros, sin excepción, tenemos la responsabilidad de hacer lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corinto, en la primera carta a los Corintios. Decía el apóstol Pablo a estos hermanos: examínense a ustedes mismos para ver, para comprobar si están en la fe. Yo creo que esto es una responsabilidad que cada uno tiene de nosotros, de evaluarse personalmente a sí mismo, fríamente, y preguntarle aún a Dios: Señor, yo estoy en tus caminos, yo verdaderamente te he confiado mi vida a ti, yo he creído en ti, tú eres precioso para mí, yo verdaderamente te he abrazado como Señor y Salvador de mi vida, o estoy viviendo un engaño. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de hacerlo, y qué bueno es hacerlo ahora, cuando todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos, cuando todavía tenemos la oportunidad de enderezar nuestros pasos, enderezar nuestro camino. Bueno, pero suponiendo, ¿verdad?, que la respuesta sea afirmativa, sí, yo verdaderamente he creído en el Señor Jesús, verdaderamente lo que yo quiero es Él, quiero conocerle más, quiero caminar con Él, quiero que su palabra abunde en mí, no tanto para beneficio de mi propia alma, sino para beneficio de mis hermanos y de aquellos que no son mis hermanos y que están necesitados del Salvador. Pues si la palabra de Cristo va a ocupar su lugar en nosotros y va a abundar y producir resultados eternos, hermanos, tendrá que existir el entendimiento de que ella, la palabra de Dios, es esencial para nosotros y de que nada la puede sustituir, aquí en la tierra y de cara a la eternidad. No por casualidad, hermanos, vemos en ciertas cartas de Pablo, incluyendo esta de Colosenses, que Pablo dice que él ora por los hermanos para que Dios les dé entendimiento, para que Dios les muestre a ellos, para que Dios les ayude a entender el tamaño del regalo que han recibido, la importancia que tiene lo que ellos han creído. Y yo creo que nosotros tenemos también la necesidad de estar orando por eso. Señor, ayúdame a entender
lo que yo digo que he creído, cuál es el alcance, cuál es el tamaño, cuáles son las implicaciones de eso. Que no digamos, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo a la ligera, sino que nos detengamos a considerar todas las implicaciones de eso, de qué manera eso afecta a mi vida en todas sus áreas, en lo que yo hablo, en lo que yo hago, en lo que yo dejo de hacer, en la manera en que uso mi dinero, en la manera que invierto mi tiempo, en cuáles son las cosas que ocupan mis pensamientos, en cuáles son las cosas que gastan mis energías. Bien, estoy agradecido por las últimas enseñanzas de nuestro querido hermano Pablo Thompson, acerca de los salmos y de algunos salmos en particular. Han sido de mucha edificación para mí. Yo doy gracias a Dios por él y le doy públicamente gracias a mi querido hermano por haber compartido estos mensajes. Han sido muy, muy, muy edificantes y me han acompañado en estos últimos días. Y a raíz de esas enseñanzas me entró un deseo de leer los salmos, y me dirigí al salmo más largo de todos, que no solo es el salmo más largo, sino que es el capítulo más largo de la Biblia, y ustedes, yo sé que saben a cuál me estoy refiriendo, y quise leer este salmo varias veces, que precisamente habla de la palabra de Dios, de las excelencias, de la importancia, de los beneficios de la ley de Dios. Y yo los invito a ustedes a que lo lean con detenimiento, y quisiera compartir solamente algunos versículos con ustedes. Ni siquiera los voy a analizar, solamente se los voy a leer como una manera de animarles. Este salmo se ve que fue escrito por alguien en quien se había hecho realidad lo que estamos diciendo ahora. La palabra había llegado a ocupar el lugar que le corresponde, de tal manera que para este hermano, para este creyente, la palabra de Dios era fuente de gozo, era consuelo en el sufrimiento, era luz para saber por dónde caminar. Y si usted lee el Salmo, se da cuenta que no hay ningún aspecto de la vida de este hermano, de esta persona que escribió el Salmo, que no hubiera sido tocado profundamente por la palabra de Dios. Uno lo lee y se siente como que se siente raro, porque tú dices, la palabra de Dios nunca ha sido eso para mí, nunca ha sido así, nunca ha penetrado mi vida en sus diferentes áreas de la manera en que este hermano lo está diciendo. Y en lugar de seguir hablando, les voy a leer algunos versículos de este salmo. Y los agrupé en diferentes categorías. Por ejemplo, en muchísimos versículos, yo creo que ni siquiera los he incluido todos, el hermano habla de que la palabra es fuente de deleite, fuente de placer, fuente de gozo para él. Yo no sé cuántos se han sentido en diferentes momentos que es una carga pasar un tiempecito en la palabra de Dios, que hay muchísimas otras cosas que nos interesan más, muchísimas otras cosas en las que nos gustaría invertir el tiempo, y que, bueno, hay que leer la palabra, hay que leer la Biblia, así que déjame dedicarle estos 10 o 15 minutos. No, este hermano tiene una actitud muy, pero muy diferente a esa. La palabra, dice él, ha llegado a ser parte de él y ha llegado a ser fuente de gozo. Por ejemplo, fuente de gozo, y le leo algunos versículos. Dice el versículo 14: me he gozado
en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 56. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. ¿Entienden eso? Esto se ha hecho parte de mí. Ya yo no tengo que pensarlo, ya yo no tengo que decir, déjame ver qué dice Dios de esto. No, esto se ha hecho parte de mí. Esto es algo ya que surge, que sale libre y espontáneamente de mí en cualquier situación. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus mandamientos. 62. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. A medianoche. Mejor es para mí, versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermano, no 10 minutos, no 15 minutos, no un ratico en la mañana, no un ratico en la noche, todo el día es ella mi meditación. Hermano, cuando algo nos ocupa, cuando algo ocupa nuestro pensamiento durante todo el día, definitivamente que es fuente de gozo, que es fuente de satisfacción, que es fuente de luz. El versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Versículo 131. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Versículos 147 y 148. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Versículo 174. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Este hermano también escribe que la palabra de Dios ha sido su consuelo, que ha sido su fortaleza en medio del sufrimiento. Y sabemos que si no ahora, pero tarde o temprano, el sufrimiento va a alcanzar nuestra vida de una forma o de otra. ¿Y qué nos va a defender? ¿Qué nos va a consolar? ¿Qué nos va a dar fuerza? ¿Acaso será mi trabajo, lo que he logrado en él? ¿Acaso será el pasatiempo en que invierto muchas de mis horas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso cualquiera de esas cosas que son tan importantes para mí, a las cuales le dedico tanto tiempo y energía, me van a servir cuando lleguen las horas difíciles? ¿Me van a servir cuando el dolor llegue, cuando la pérdida llegue, cuando la muerte llegue? ¿Me van a servir? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, pues este hombre, el salmista, lo tenía muy claro. Él tenía muy claro que solamente las palabras de Dios, que solamente aquello que procede directamente de Dios puede ser un consuelo verdadero en medio del sufrimiento. Les leo algunos versículos solamente como muestra y les animo a que lean el Salmo completo. Versículo 25. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Versículo 28. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Versículo 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado, que tu palabra me ha dado vida. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo.
Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Versículo 107. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Versículo 143. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. ¿Habrá algo más fuera de la palabra de Dios, fuera de su evangelio, fuera de Cristo mismo, que pueda auxiliarnos, que pueda consolarnos, que pueda sostenernos cuando el verdadero sufrimiento, cuando el sufrimiento profundo llegue a nuestra vida? Solamente la palabra de Dios. Y otro de los puntos que toca el autor de este salmo es que la palabra de Dios ha sido su guía, ha sido dirección para vivir, ha sido dirección para saber por dónde andar, para saber qué camino tomar. ¿Por dónde andamos nosotros? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? ¿Qué está dirigiendo nuestras decisiones? ¿Son nuestros sentimientos? ¿Son nuestras experiencias? ¿Son nuestras ideas? ¿Son los engaños que nos hemos creído a lo largo de mucho tiempo? Pues el salmista está claro que la verdadera guía, que la verdadera dirección, que la verdadera luz solamente vienen de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha dejado registrado para nuestro bien, para nuestra dirección, para nuestra guía. Solamente algunos versículos en cuanto a este tema. Versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Versículo 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Versículo 133. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Ahora, hay algo que creo que he dicho, y es que si no tenemos un entendimiento de la importancia, de cuán esencial, de cuán fundamental es la palabra de Dios para nosotros que hemos dicho creer en Él, entonces la palabra de Dios no va a abundar. Y yo creo que este hermano, este salmista, tenía esto bien claro también, porque en más de una ocasión él pide a Dios que le dé entendimiento. Y esto creo yo que nos da ánimo y nos habla de la importancia que tiene que cada uno de nosotros esté orando para que el Señor en su gracia, en su misericordia, nos haga entender la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros, y que Dios saque el engaño, que todas esas cosas que han ocupado el lugar que solamente le corresponde a Él y su palabra, Él mismo las eche a un lado. Mira, solo les doy unos versículos acerca de el salmista pidiendo entendimiento a Dios. Versículo 18, abre mis ojos. ¿Cuántos de ustedes se siente así? ¿Cuántos de ustedes ora y ha orado innumerables veces pidiendo a Dios que quite su ceguera espiritual para no seguir desperdiciando la vida en cosas sin importancia? Abre mis ojos, versículo 18, para que vea las maravillas de tu ley. Versículo 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. 33 y 34, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Versículos 36 y 37, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Aparta mis ojos de mirar la vanidad. Aparta mis ojos de mirar aquello que no tiene peso,
que no tiene importancia, que no puede llenar, que no me va a defender, que no me va a consolar en el momento de la prueba, en el momento del sufrimiento. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Paso al versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. 124 y 125. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Señor, dame entendimiento. Tú sabes que yo soy necio. Tú sabes que yo tengo mucha ceguera espiritual que me impiden ver lo preciosa, lo necesaria, lo esencial, lo fundamental que es tu palabra para todas las áreas de mi vida. Versículo 135. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. 169. Llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Hermanos, este salmo es larguísimo, así que, como les dije, yo les animo a que lo lean completo. Pero se dan cuenta que esto no es simplemente un poema, este salmo. No es simplemente una canción. Este salmo es el testimonio de la experiencia de alguien que ha hecho suya la palabra de Dios, de alguien en cuya vida se ha hecho realidad lo que leíamos en Colosenses, que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios abunde en ustedes, habite abundantemente en ustedes. Pues si pensamos que es imposible, aquí vemos a alguien en quien eso se dio. Y él lo pidió al Señor. Él le pidió al Señor que le diera entendimiento, que le hiciera ver cuán maravillosa y cuán necesaria era la palabra de Dios para él en todas las áreas de su vida. Y por los demás versículos vemos que Dios le dio ese entendimiento. Así que esto es más que un poema, es más que una canción, es la experiencia de alguien en quien la palabra de Dios verdaderamente habitó en abundancia. Y esto es lo que Dios quiere, no solamente para unos pocos, no solamente para los líderes, no solamente para los que son encargados de un ministerio, sino para cada hijo suyo. Cada uno de los que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es el deseo y es la voluntad de Dios que la palabra de Él ocupe un lugar central en su vida que afecte todo lo demás. Que las demás cosas pasen a ser un segundo, un tercer, un cuarto lugar, pero que su palabra ocupe el lugar preponderante que le corresponde. Uno lee este salmo y queda claro que la palabra de Dios ha llegado a ser para este hombre, para esta persona, algo esencial. Y pónganle atención a esa palabra. Ha llegado a ser algo esencial. ¿Qué significa esencial en este caso? No vamos a meternos en el significado que tiene en la filosofía, porque la filosofía tiene mucho que decir sobre lo que es esencial y sobre lo que no lo es. Pero, ¿qué significa en este caso? Podemos hablar de dos significados de esencial. Cuando yo digo que la palabra de Dios es esencial, el primero de ellos, que se entiende bastante fácil, bastante bien, estamos diciendo que la palabra de Dios es fundamental, que debe ser la base de todas las demás cosas. Estamos diciendo que es imprescindible, que no puede faltar en la vida de un cristiano, no puede faltar en la vida de alguien que ha dicho que es un seguidor de Cristo y que ha abrazado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es imposible, sin la palabra de Dios esto no existe. No puede haber un cristiano que no tenga la palabra de Dios como fundamental, como esencial. Podrá ser cualquier otra cosa, podrá ser un religioso, podrá ser un filósofo, podrá ser un pensador, podrá ser alguien incluso moralmente muy correcto, pero si la palabra de Dios no es la base de sus pensamientos, de sus ideas, de sus decisiones, de sus relaciones, entonces no
Eso no es la fe cristiana, eso no es el Evangelio. Eso es un significado de esencial, pero hay otro significado que quizás no es tan evidente, y es el sentido en que se usa la palabra esencial en nutrición. Yo sé que algunos de ustedes que me escuchan se han interesado y se interesan por los temas de nutrición, alimentación, dieta, etcétera. Y ustedes saben que en nutrición existen lo que se consideran nutrientes esenciales y otros que no son esenciales. Pues un nutriente esencial es aquel que el cuerpo no puede producir. Saben, hay sustancias en el cuerpo nuestro que el mismo cuerpo las produce, como dirían los nutricionistas, las sintetiza. Me explico. Todos nosotros hemos escuchado hablar de colesterol. Bueno, pues aunque usted y yo no comiéramos nada que tenga colesterol, nuestro cuerpo tiene los medios para, a partir de otras sustancias, producir todo el colesterol que necesita, que de hecho el colesterol, tan mal que se ha hablado de él, es el responsable de muchas cosas buenas que ocurren en nuestro cuerpo. Pero el colesterol no es una sustancia esencial porque el cuerpo puede producirla. Hay otras sustancias que el cuerpo no puede producir, que obligatoriamente usted tiene que ingerirlas en la dieta. Usted debe comer alimentos que sean ricos en esas sustancias, ¿verdad? Hierro, magnesio, potasio, etcétera, etcétera. Si usted no come alimentos que contengan esos nutrientes, entonces se produce lo que se conoce como una deficiencia. Usted va a estar deficiente en ese nutriente y su salud se va a ver afectada. Usted va a sufrir físicamente, emocionalmente, mentalmente las consecuencias de no estar comiendo alimentos que tengan suficiente de ese nutriente. Pues la palabra de Dios, en un sentido espiritual, es esencial también en ese sentido, porque la palabra de Dios no es algo que se produce espontáneamente dentro de nosotros. Saben que cometemos el error, y yo he hablado de eso en otras ocasiones, de creer en un Dios mágico, en un Dios que produce ciertos resultados en nosotros de manera mágica. Yo me convertí hoy y automáticamente mañana ya toda la palabra de Dios va a estar en mi mente, ya el Espíritu Santo me va a hablar de una manera clara, ya yo de manera espontánea y sin hacer mucho esfuerzo voy a andar en los caminos de Dios, voy a obedecer lo que es su voluntad, voy a renunciar al pecado de manera fácil, de manera mágica. Dios lo va a hacer así, te convertiste y ya todo lo que Dios quiere hacer en tu vida se produce de una manera instantánea, mágica. Hermanos, la Biblia no apoya ese punto de vista. Dios, por lo que se ve en su misma palabra, no actúa de esa manera. Dios tenía el propósito de salvar al ser humano y no lo hizo de manera mágica, sencillamente diciendo, son salvos todos. No. Hay toda una historia, hay todo un progreso de la redención, como el hermano Pablo Thompson nos enseñó una vez en uno de sus estudios. Hay toda una serie de pasos, una serie de hechos que tuvieron que suceder, comenzando por el llamamiento de Abraham, la promesa de un hijo, los patriarcas, la formación, la esclavitud en Egipto, el levantamiento de Moisés por parte de Dios para dirigir al pueblo fuera de Egipto, y todo esto para formar una nación en la cual un día el Mesías habría de nacer.
y el Mesías vendría y no nos salvaría de manera mágica, sencillamente, ya yo declaro que ustedes son salvos. No, tuvo que sufrir, tuvo que morir, tuvo que resucitar. Así que se ve que Dios no obra de manera mágica, sino que obra a través de medios. Y esos medios, Dios se complace en que sean humanos, muchos de ellos. Humanos en el sentido, no que no procedan de Él, que es espiritual. Humanos en el sentido que son medios que están al alcance de nosotros. Dice la palabra que el Verbo, Cristo, se hizo carne, se hizo humano, y que habitó y que vivió entre nosotros, y que le vimos, por lo menos los que vivieron en su época le vieron caminar sobre la tierra como camina cualquiera de nosotros. Así que Dios es muy concreto en su manera de hacer las cosas. Y cuando Dios se propone dejarnos su voluntad para que la obedezcamos, para que le conozcamos más a Él, no lo hace tampoco de manera mágica, inyectándonos a cada uno de sus hijos en la mente sus pensamientos. No, ¿qué hace? Nos deja palabras escritas que podemos entender. Y esas palabras no van a estar en nuestros pensamientos y no van a estar en nuestros corazones de manera mágica. Si usted no se dedica a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a reflexionar en la palabra de Dios, a ser enseñado en la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a abundar en usted. Y en ese sentido, le cito un versículo bien breve en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, mira cuál es el consejo que le da. Dice Pablo: entre tanto que llego, ocúpate, atención a esa palabra, ocúpate, en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y hago énfasis en esa frase, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Hermanos, ocuparse en algo es activo, es algo que uno hace, es algo que uno tiene que decidirse a hacer y efectivamente hacerlo. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle atención, hay que dedicarle energía, hay que dedicarle pasión. Y es responsabilidad de cada quien. Lo que estoy diciendo es que es imposible experimentar la sabiduría, el consuelo, la dirección, el gozo que se encuentran en la palabra de Dios si no nos dedicamos a ella. Tanto es así que si la palabra de Dios no abunda en nosotros, y presten atención a esto, hermanos, si la palabra de Dios no abunda en nosotros, el Espíritu Santo no tiene material para trabajar en nosotros y para consolarnos. El Espíritu, y la palabra de Dios lo dice, el Espíritu usa la palabra para hablarnos a nosotros. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le hable? ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le guíe? Entonces la palabra de Dios debe abundar en usted. Y para que la palabra de Dios abunde en usted, usted tiene que dedicarle tiempo. Usted tiene que leerla, usted tiene que entenderla. Usted tiene que orar a Dios para que Él le dé entendimiento de ella. Usted tiene que meditar en ella. Usted tiene que reflexionar. Usted tiene que tener, como decía nuestro hermano Pablo, tiempos de contemplación para que el Señor use su palabra para hablarnos. Recuerden lo que dijo Jesús a sus discípulos horas antes de ser entregado. Entre otras cosas, cuando Él está dando ánimo, porque es el momento que se acerca, es muy difícil. Jesús va a sufrir, Jesús va a morir. Y mientras Jesús no resucita y se le aparece, ellos van a pasar por un momento de mucha incertidumbre. Pues una de las cosas que Jesús le dice para darles ánimo y para darles esperanza es, no se preocupen, yo les voy a mandar a otro consolador. Y se está refiriendo al Espíritu Santo.
Y dice, Él les va a recordar a ustedes las palabras que yo les he dicho. Dice también Jesús, Él no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que me oye a mí, todo lo mío, se los hará saber a ustedes. Así que está claro, hermanos, que el Espíritu Santo no actúa por su cuenta. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo. Y si las palabras de Cristo no están en nosotros, dígame, usted a mí dígame, ¿qué el Espíritu Santo va a usar? No, porque el Espíritu Santo me habló, pero usted no lee la palabra, usted no medita en ella. ¿Y cómo le habló? ¿O acaso fue otro espíritu el que le habló? Hay que tener cuidado con eso. Qué temerarios somos, hermanos, qué temerarios, qué atrevidos somos. Cuando en ocasiones decimos que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha mostrado tal o cual cosa, cuando eso mismo que supuestamente Dios nos ha mostrado, contradice su palabra. Hemos visto esto. Hermanos, hay que ser más cuidadosos y reverentes cuando decimos cosas tan serias como que Dios me ha mostrado o me ha dicho esto o aquello. Dios nunca se va a contradecir. Dios nunca nos va a decir algo que sea contrario a la palabra que ya Él nos ha dejado. Si la palabra no abunda en nosotros, hermanos, vamos a estar atribuyéndole a Dios las cosas que solo proceden de nuestros sentimientos, de nuestros propios planes carnales y de los engaños que nos hemos creído. Hermanos, y yo les dejo con lo que comenzamos, con el deseo de Dios para nosotros, con lo que es la voluntad de Dios para nosotros, con aquello por lo cual Pablo oraba para que fuera una realidad en la vida de estos hermanos, y que estamos todos nosotros, hijos de Dios, todos nosotros que hemos creído en Él, necesitados de que ocurra, que la palabra de Cristo viva abundantemente en nosotros, de tal manera que afecte todas las áreas de nuestra vida. Colosenses 3:16, lo leo una vez más y con eso concluyo. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y vamos a orar para que el Señor, que conoce nuestras debilidades, el Señor que conoce nuestra ceguera, el Señor que conoce la manera en que nuestro entendimiento tantas veces se nubla, el Señor que conoce nuestra necedad en llenar nuestra vida de cosas de menor importancia, robándole el lugar que solamente le corresponde a su palabra, al conocimiento de su persona, al conocimiento de su voluntad, al Evangelio de Cristo, en resumen. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón también por no ocuparnos en ella, por no dedicarle el tiempo, Señor, que le corresponde con su belleza y con la necesidad que tenemos de ella. Señor, perdónanos por menospreciar las palabras que tú mismo nos has dejado. Si hemos dicho que creemos en ti, si hemos dicho que somos tus seguidores, ¿por qué no tenemos deseo ferviente de escuchar lo que tú has dicho, de conocer lo que tú has dicho, de ver cómo tú te revelas en tu misma palabra, de ver cómo tú te das a conocer? Señor, vivimos una contradicción, decimos creer una cosa y nuestras decisiones, nuestro estilo de vida está diciendo lo contrario. Señor, ayúdanos a llenar esta brecha, ayúdanos que lo que decimos esté unido a la manera en que invertimos nuestro tiempo, a la manera en que gastamos nuestras energías, Señor, a las cosas en las que ponemos nuestros pensamientos, a las cosas en las cuales ponemos nuestras ideas. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, Señor,
para que tu palabra resplandezca en su belleza, en los beneficios que tiene para nosotros, y que estando nosotros llenos de tu palabra, seamos también bendición a los que nos rodean, Señor, en enseñanza, en exhortación, en alabanza, en adoración. Ten misericordia de nosotros. Tú sabes que somos polvo. Tú conoces nuestra debilidad, pero no nos dejes en la oscuridad. Tráenos, Señor, a la luz. Trae entendimiento, quita el engaño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios.